Bienvenidos a nuestra inmersión, a este viaje al corazón de un misterio que ha mantenido a Atlanta en vilo durante décadas. La desaparición de Mary Shotwell Little en 1965. Exacto, en 1965. Imagina la ciudad en aquella época vibrante, en pleno auge económico, pero con una sombra de misterio que se extendía por sus calles. Una ciudad de contraste, sin duda. Totalmente. Mary, una joven recién casada, se desvanece sin dejar rastro. Dejando atrás un enigma que intentaremos descifrar juntos. Para ello nos adentraremos en los artículos originales de la época y en los archivos del Centro de Historia de Calp. Listos para sumergirse en este caso. Desde luego. El caso de Mary Shotwell Little es uno de esos que te atrapan desde el primer momento. ¿Por qué lo dices? La aparente normalidad de su vida, el contraste con la brusquedad de su desaparición y esos detalles inquietantes que la rodean. Precisamente. Empecemos por el principio, por la última vez que se la vio. ¿Te refieres a la tarde del 14 de octubre de 1965? ¿Sí? Esa misma tarde. Mary salió del trabajo del banco donde trabajaba como secretaria y se dirigió a Lenox Square. Ah, Lenox Square. ¿Qué recuerdas de Lenox Square? En aquella época era el centro neurálgico de Atlanta, el símbolo de la prosperidad de la ciudad. Todos los que eran alguien o aspiraban a serlo paseaban por sus tiendas y galerías. Exacto. Un lugar bullicioso, lleno de vida. Y allí fue Mary a cenar y a hacer algunas compras. Con una compañera de trabajo, ¿no? Sí, con una compañera llamada Hila. Incluso hizo una parada previa en la tienda de comestibles Colonial. Un detalle que subraya la meticulosidad de Mary. ¿Por qué dices eso? Al parecer, ella y su marido, Roy, estaban organizando una cena con amigos para la noche siguiente. No era propio de ella faltar a sus compromisos. Después de cenar en la cafetería S&S y de recorrer los grandes almacenes, Bridges, Mary y Hila se despidieron sobre las 8 de la tarde en el aparcamiento. Y a partir de ahí el misterio. A la mañana siguiente, Mary no se presentó en el trabajo. Sus compañeros preocupados contactaron con las autoridades. Su marido, que estaba fuera de la ciudad por trabajo, tampoco tenía noticias de ella. La policía comenzó la búsqueda centrándose en el aparcamiento de Lenox Square, donde se había visto a Mary por última vez. Era un punto de partida lógico. Y encontraron su coche, un Mercury Comet gris metalizado de 1965, ¿En qué parte del aparcamiento? en la sección amarilla 32. Pero este hallazgo, lejos de resolver el misterio, lo complicó aún más. ¿Qué descubrieron en el coche? El coche de Mary presentaba manchas de sangre en el interior y el exterior. Sangre. Eso ya empieza a ser inquietante. Un polvo rojo extraño cubría la carrocería. Pues, Y lo más inquietante, encontraron ropa interior femenina manchada de sangre entre los asientos delanteros. pero las compras que había hecho la noche anterior seguían intactas en el asiento trasero, ¿verdad? Sí. Es como si quienquiera que estuviese con ella quisiera dejar un mensaje. O quizás eliminar pruebas. La presencia de la sangre de esa ropa interior es desconcertante. Un intento de despistar a la policía. Una macabra firma del culpable. Y no olvidemos el polvo rojo. Un elemento que aparece una y otra vez en los casos sin resolver. Es cierto, podría ser algún tipo de tierra o algún producto químico. En aquella época los análisis forenses no eran tan avanzados como ahora. Hoy en día ese polvo podría ser una pieza clave. Análisis de suelo, polen, incluso trazas de elementos que podrían vincularlo con un lugar específico. Pero en 1965 era solo otra pieza del puzzle que no encajaba. Y aún hay más. El coche no estuvo en esa sección del aparcamiento durante toda la noche. Los guardias de seguridad no lo vieron durante sus rondas nocturnas. Es decir, que alguien lo movió. Y el cuenta kilómetros marcaba unas 40 millas que no se correspondían con los desplazamientos conocidos de Mary. ¿Hacia dónde condujo? ¿O la obligaron a conducir? Un misterio dentro de otro misterio. ¿Y qué me dices de las tarjetas de crédito? Semanas después de la desaparición, se utilizaron en gasolineras de Carolina del Norte. En Carolina del Norte. ¿Y qué tiene eso de extraño? Las firmas en los recibos coincidían con la suya. Pero eso no significa que fuera ella quien las utilizó. Los empleados de las gasolineras recordaban haber visto a una mujer angustiada, acompañada por al menos un hombre. Espera. Una mujer angustiada, acompañada por un hombre, y con las tarjetas de crédito de Mary. Para comprender mejor este rompecabezas, creo que es importante conocer un poco la vida de Mary antes de su desaparición. Tienes razón. A veces la clave se esconde en los detalles más insignificantes. En 1962, tras terminar la universidad, se mudó de Charlotte, Carolina del Norte a Atlanta. De Charlotte, Atlanta. Interesante. Comenzó a trabajar como secretaria en el Citizens and Solent Bank. Una joven con una vida aparentemente normal, con un trabajo estable y recién casada. ¿Con quién se casó? Con Roy H. Little Jr. en septiembre de 1965. Se acababan de mudar a una casa en Decatur. Sin embargo, en las semanas previas a su desaparición, su comportamiento se volvió errático. ¿Errático? ¿En qué sentido? ¿Qué le pasaba a Mary? Se volvió paranoica, temerosa de estar sola, ya fuese en casa o en el coche.
Recibía llamadas telefónicas extrañas en el trabajo. Sus compañeros la oyeron decir cosas como: ahora soy una mujer casada y puedes venir a mi casa cuando quieras, pero yo no puedo ir a la tuya. Esas frases casi parecen dirigidas a alguien en concreto. Un examante celoso. O alguien obsesionado con ella. Y poco antes de su desaparición recibió 5 rosas rojas de un admirador secreto cuya identidad sigue siendo un misterio. Un admirador secreto. ¿Un gesto romántico o una amenaza velada? En este caso, la línea entre ambos es muy delgada. Es escalofriante pensar que Mary podría haber estado viviendo con miedo sin saber en quién confiar. Y lo peor es que nadie, ni siquiera sus compañeras de piso, parecieron darle la importancia que merecía a sus miedos. Es descorazonador pensar que tal vez hubo señales de alarma que nadie supo interpretar a tiempo. Que tal vez si alguien hubiera profundizado un poco más en sus miedos, la historia habría sido diferente. Una posibilidad que siempre rondará este caso. La sensación de que tal vez se podría haber hecho algo más, que tal vez se perdió alguna pista crucial. ¿Y qué podemos deducir de la ropa interior ensangrentada? ¿Un intento de agresión? ¿O algo más siniestro? Es un elemento perturbador sin duda. La policía especuló con la posibilidad de una agresión sexual, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Entonces, ¿qué pasó con Mary Shotwell Little? ¿Fue un acto de violencia al azar? ¿O la víctima de alguien que la conocía? Hay quien cree que fue víctima de un asesino en serie que operaba en la zona en aquella época. Otros apuntan a un crimen pasional, un ajuste de cuentas o incluso a una fuga voluntaria. Pero la realidad es que a pesar de los años transcurridos, el caso sigue sin resolverse. La verdad, como suele ocurrir en los casos sin resolver, se ha difuminado con el paso del tiempo, dejando espacio a la especulación y a la leyenda. La leyenda de Mary Shotwell Little, la joven que desapareció sin dejar rastro, convertida en un fantasma que aún ronda las calles de Atlanta. Un recordatorio de que a veces los misterios más inquietantes se esconden en los lugares más cotidianos en las vidas aparentemente más normales. Y ahora, tras haber repasado los detalles principales del caso, ¿qué te parece si exploramos algunos de los aspectos más específicos? Algunos de esos pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que pueden resultar cruciales para comprender la complejidad del enigma. Me parece una excelente idea. A veces la clave se esconde en los detalles más insignificantes. Volvamos a la escena del crimen, por así decirlo. El coche de Mary fue encontrado en el aparcamiento de Lenox Square, un lugar concurrido incluso en aquella época. Es posible que nadie viera nada. Es extraño, desde luego, pero hay que tener en cuenta que en 1965 no había cámaras de seguridad en todas partes como ahora. Los testimonios de los testigos fueron confusos y contradictorios. Nadie recordaba haber visto nada sospechoso, ¿se imaginan?, en pleno corazón de Atlanta, y nadie vio nada. Y las compras que Mary hizo en el supermercado no aportaron ninguna pista. Se analizaron las huellas dactilares encontradas en las bolsas y en los productos, pero no se encontró ninguna que no perteneciera a Mary o a sus familiares. Es decir, que quien quiera que se llevara a Mary, si es que alguien se la llevó, se cuidó mucho de no dejar rastro. O bien llevaba guantes, o bien limpió cuidadosamente cualquier huella que pudiera haber dejado, lo cual de nuevo apuntaría a alguien metódico y precavido. ¿Y qué de la teoría de la fuga voluntaria? Es posible que Mary decidiera desaparecer por su propia voluntad. Es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Pero hay varios elementos que la hacen poco probable. En primer lugar, Mary acababa de casarse y según todos los indicios era feliz en su matrimonio. Además, dejó todas sus pertenencias en casa, incluyendo su dinero y su documentación. Exacto. Si hubiera planeado una huida, lo lógico sería que se hubiera llevado algo de dinero o al menos su identificación. También hay que tener en cuenta que su comportamiento errático en las semanas previas a su desaparición no encaja con la imagen de alguien planeando una nueva vida. Y más bien parece el comportamiento de alguien que se siente amenazada, que teme por su seguridad. Volviendo al coche, se encontraron otras pruebas aparte de la sangre y el polvo rojo. Se encontraron algunas fibras y cabellos, pero ninguno de ellos aportó ninguna pista concluyente. Y la policía barajó la posibilidad de que Mary hubiera sido víctima de algún tipo de ritual o de un crimen relacionado con el ocultismo. Se investigaron esas posibilidades, sobre todo por la presencia del polvo rojo que algunos interpretaron como un posible elemento ritual. Pero nunca se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis. Exacto. El polvo rojo sigue siendo uno de los elementos más misteriosos del caso. Un misterio dentro de otro misterio. La desaparición de Mary Shotwell Little es un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, sobre la fragilidad de la vida y sobre la persistencia de lo desconocido. Es un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue fascinando e intrigando a partes iguales. Un recordatorio de que a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados, o tal vez simplemente se ha perdido para siempre en el laberinto del tiempo. ¿Y usted qué opina? ¿Qué le ha parecido este viaje al corazón del misterio de Mary Shotwell Little? ¿Cree que algún día se resolverá el caso?
Es difícil saberlo, pero tal vez algún día una nueva pista, un nuevo testimonio o un avance tecnológico inesperado arrojen luz sobre este caso que ha mantenido a Atlanta en vilo durante décadas. Mientras tanto, la historia de Mary Shotwell Little nos recuerda que la realidad puede ser tan misteriosa y apasionante como cualquier ficción, y que a veces los enigmas más inquietantes se esconden en los lugares más cotidianos en las vidas aparentemente más normales. Les invitamos a que sigan investigando, a que consulten los archivos del Centro de Historia de Carl, los artículos de la época, y a que tal vez se acerquen a Lenox Square y se sitúen en el mismo aparcamiento donde se encontró el coche de Mary. Quizás al hacerlo sientan un escalofrío, una presencia invisible que les susurra al oído. ¿Qué me pasó? La respuesta, quién sabe, tal vez esté más cerca de lo que pensamos. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido. Repasemos las pistas que tenemos hasta ahora. Un coche abandonado con manchas de sangre, un polvo rojo misterioso, ropa interior femenina. Parece la escena de una película de suspense, ¿verdad? Totalmente. Y luego tenemos esas 40 millas de más en el cuentakilómetros. ¿Qué pudo ocurrir durante ese tiempo? ¿Hacia dónde condujo Mary? ¿O la obligaron a conducir? Esa es la pregunta del millón. Si fue ella quien condujo, lo hizo bajo coacción. Intentaba escapar de alguien. Recordemos que en las semanas previas a su desaparición se mostraba temerosa, paranoica, como si presintiera algún peligro. Sí, esas llamadas telefónicas extrañan las frases que sus compañeros le escucharon decir. Es como si alguien estuviera vigilando, controlando sus movimientos. Exacto. Y no olvidemos al misterioso admirador que le envió las rosas rojas. Un gesto romántico, o una forma de intimidarla. 5 rosas rojas. Un detalle que no deja de inquietarme. Es como si quisiera decirle, te estoy observando. Y luego están las tarjetas de crédito utilizadas en Carolina del Norte semanas después de su desaparición. Las firmas en los recibos coincidían con la suya, pero los testigos describieron a una mujer angustiada acompañada por un hombre. Podría ser que Mary estuviera retenida contra su voluntad y la obligaran a firmar esos recibos. O tal vez intentaba enviar un mensaje o una señal de auxilio. Es posible. Pero también cabe la posibilidad de que el hombre que la acompañaba fuera el responsable de su desaparición y utilizara las tarjetas de crédito para despistar a la policía. Un juego macabro sin duda. ¿Y qué hay del polvo rojo? ¿Se pudo determinar su origen? Como ya hemos comentado en aquella época, los análisis forenses no eran tan precisos como ahora. No se pudo determinar si se trataba de tierra, de algún producto químico o de alguna otra sustancia. Otro enigma sin resolver. Parece que cada nueva pista, en lugar de acercarnos a la verdad, nos aleja aún más adentrándonos en un laberinto sin salida. Efectivamente. Y en ese laberinto, la figura de Mary se difumina, se convierte en un espectro que nos observa desde las sombras susurrándonos al oído. ¿Qué me pasó? Fue un acto de violencia al azar. Un crimen pasional. O algo más siniestro. Las teorías se multiplican, pero ninguna termina de encajar a la perfección. Algunos investigadores creen que Mary pudo ser víctima de un asesino en serie que operaba en la zona en aquella época. Atlanta, como muchas grandes ciudades, tenía sus propios monstruos ocultos en las sombras. Pero no se encontraron conexiones claras con otros casos ni modus operandi similares. Cierto. Y si descartamos la posibilidad del asesino en serie, nos quedan otras hipótesis. Un ajuste de cuentas, un crimen pasional o incluso una fuga voluntaria. La fuga voluntaria parece improbable, teniendo en cuenta que Mary dejó todas sus pertenencias en casa y que su comportamiento en las semanas previas a su desaparición no apuntaba en esa dirección. Claro. Además, ¿por qué utilizar las tarjetas de crédito y arriesgarse a ser descubierta si realmente quería desaparecer? No tiene mucho sentido. Entonces volvemos al punto de partida. ¿Quién era el hombre de las llamadas telefónicas? Y el admirador secreto que le envió las rosas, ¿estaban relacionados de alguna manera con su desaparición? Son preguntas que aún resuenan en el aire sin respuesta. El caso de Mary Shotwell Little es uno de esos que te persiguen, que te hacen dudar de todo y de todos. Un recordatorio de que la realidad puede ser más extraña, más aterradora que cualquier ficción. Que a veces el mal se esconde en los lugares más inesperados, en las vidas aparentemente más normales. Y que a pesar de nuestros esfuerzos por comprenderlo, por desentrañar sus secretos, el misterio puede persistir desafiando al tiempo y a la lógica. ¿Qué te parece si nos centramos ahora en algunos detalles concretos del caso? Hay algunos elementos que me gustaría analizar con más detenimiento. Adelante. A veces la clave se esconde en los detalles más pequeños, en las piezas que parecen no encajar. Hay algo que no me deja tranquila desde que empezamos a hablar de este caso. ¿Y qué? El coche de Mary. Encontrado en Lenox Square, un lugar tan concurrido. ¿Cómo es posible que nadie viera nada sospechoso? Nadie que la viera angustiada o acompañada por alguien que no cuadrara.
Es una pregunta que la policía se hizo en su momento, pero recuerda, estamos hablando de 1965, no había cámaras de seguridad en cada esquina. Las posibilidades de pasar desapercibido eran mucho mayores. Ya, pero aún así Lenox Square era un hervidero de gente. Es posible que todos los testigos, sin excepción, pasaran por alto cualquier detalle relevante. Los testimonios fueron confusos, contradictorios. Algunos decían haber visto el coche en un sitio, otros en otro. Nadie recordaba haber visto a Mary con nadie más. Es como si se hubiera esfumado en el aire. Y las compras del supermercado. Ninguna huella que no fuera de ella o de su familia. Exacto, se analizaron las bolsas, los productos, nada, quien se llevara a Mary, si es que alguien se la llevó, se aseguró de no dejar rastro. Un fantasma, alguien que se mueve entre las sombras sin dejar huella. Podríamos decirlo así, y eso nos lleva de nuevo a las teorías. Un secuestro planificado, un crimen pasional ejecutado con frialdad, o algo más. Y hablando de teorías, ¿qué hay de la posibilidad de que Mary fuera víctima de algún tipo de ritual? Un crimen relacionado con el ocultismo. Se exploró esa línea de investigación sobre todo por la presencia del polvo rojo. Algunos pensaban que podía ser un elemento ritualístico, un símbolo, pero nunca se encontraron pruebas. El polvo rojo, una de las grandes incógnitas del caso, un símbolo, una pista falsa o simplemente tierra, como decían algunos. Nunca lo sabremos con certeza. Y eso es lo que hace este caso tan fascinante, tan frustrante a la vez, tantas preguntas sin respuesta, tantos cabos sueltos. La historia de Mary Shotwell Little es un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción. Un caso que nos confronta con la fragilidad de la vida, con la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Y con los límites de nuestro conocimiento, a pesar de todos nuestros avances, hay misterios que se resisten a ser resueltos, que permanecen como una herida abierta. Casos como el de Mary nos recuerdan que no siempre hay respuestas, que a veces solo nos quedan preguntas y la incertidumbre. Pero también nos invitan a reflexionar, a no dar nada por sentado, a mirar a nuestro alrededor con nuevos ojos, conscientes de que la verdad puede estar más cerca de lo que pensamos, oculta a plena vista. Quizás algún día una nueva pista, un nuevo testimonio o un avance tecnológico inesperado arrojen luz sobre este caso que ha mantenido a Atlanta en vilo durante décadas. Pero hasta entonces, la historia de Mary Shotwell Little seguirá siendo un enigma, sin resolver, un susurro en la oscuridad que nos invita a entrarnos en lo desconocido. Y a recordar que la búsqueda de la verdad, aunque a veces infructuosa, siempre merece la pena, porque en esa búsqueda, en ese afán por comprender, por desentrañar los misterios, reside la esencia de nuestra humanidad. Les invitamos a que sigan investigando por su cuenta, que consulten los archivos del Centro de Historia de DeKalb, a que lean los artículos de la época, y si se encuentran en Atlanta, acérquense a Lenox Square, caminen por ese aparcamiento donde todo comenzó. Quizás al hacerlo sientan un escalofrío, una presencia invisible que les susurra al oído. ¿Qué me pasó? Y quién sabe, tal vez sean ustedes quienes con su curiosidad, con su tenacidad, logren desentrañar el misterio de Mary Shotwell Little. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.